Congreso colombiano estudiará 3 proyectos de ley que, de ser aprobados, permitirían a delincuentes condenados y presos en cárceles obtener rebajas de penas que podrían dejarlos en libertad. Podrían salir de manera racional y paulatina y progresiva entre 20 y 30.000 personas, no en estampida o una salida masiva de las cárceles, como podría entenderse desde una óptica ligera o trivial, sino desde unos criterios precisamente de judicialización, donde habrá que hacer la respectiva solicitud e igualmente quedan proscritos crímenes de lesa humanidad, genocidio y conductas de naturaleza muy grave como la corrupción y de otro entendimiento en materia cualitativa de gravedad de ofensa a la sociedad. Las 3 iniciativas, que generan una fuerte controversia en Colombia, provienen una del gobierno nacional, la segunda del partido de la U y la tercera del partido de oposición Centro Democrático. Esta ley de jubileo la presentaremos con motivo de la anunciada visita de su santidad a Colombia y también para hacer algo de justicia, porque no puede ser que a los cabecillas del terrorismo les den total impunidad y no haya siquiera una rebaja de pena significativa para los presos colombianos. ¿Por qué 2? Porque el gobierno del presidente Santos ya nos había comunicado hace semanas que tenía listo un articulado, que es el que ha traído el señor ministro de Justicia, en el mismo sentido de la iniciativa parlamentaria nuestra. Pero tenemos 2 diferencias. La una es que nosotros, como ustedes advertirán en los textos, estamos proponiendo una rebaja de la 6ª parte de la pena, y el gobierno está proponiendo una rebaja de la 5ª parte de la pena. Los eventuales beneficios que favorecen a la población carcelaria son propuestos en medio de una grave situación humanitaria generada por el alto hacinamiento en las cárceles y en momentos en que crecen las amenazas del crimen y la inseguridad en las principales ciudades de Colombia. Si ustedes suman todos los proyectos en este momento en curso, vamos a quedar debiéndole a los delincuentes, y lo que necesita la sociedad es que frente a las personas que son condenadas realmente se impongan penas condignas, que es la única manera como se puede disuadir a los delincuentes en Colombia. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, el reconocido penalista Francisco Bernate y la senadora precandidata presidencial del Partido Centro Democrático y autora de uno de los polémicos proyectos de ley, María del Rosario Guerra, debaten sobre el significado, el impacto, las consecuencias y el mensaje que enviaría a la sociedad en Colombia la aprobación de una ley que, por razones humanitarias y en el marco de la visita del Papa Francisco a Colombia, propone disminuir las sentencias de delincuentes presos en cárceles y condenados por la justicia. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: las nuevas críticas que planteó el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a los proyectos de ley que serán estudiados por el Congreso y que buscan conceder rebajas de penas a delincuentes sentenciados en las cárceles de Colombia. La noticia: el fiscal general dijo que las polémicas iniciativas responden a un proceso de relajamiento de la política criminal y las calificó de ser una feria de rebajas que, de aprobarse, los ciudadanos les quedarían debiendo a los delincuentes. Eso lo ha dicho el fiscal general. El punto clave de esa noticia: son 3 los proyectos de ley que generan polémica y que han sido presentados en el marco de la visita que realizará el Papa Francisco a Colombia la segunda semana de septiembre de este año. Rebajando las penas de los presos por delitos menores, las propuestas buscan dar solución a la grave situación de hacinamiento que enfrentan las cárceles en el país. Para algunos, la responsabilidad es del Estado, que tiene la obligación de construir cárceles que no vulneren los derechos humanos de los presos, y para otros, la solución está en reducirles las penas para que recuperen la libertad. El Papa Francisco llegará a Colombia el 6 de septiembre y permanecerá en el país durante 4 días. El pontífice visitará las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Que desde ya esperamos con toda esperanza e ilusión
Tras el anuncio oficial de la visita papal y mientras la Iglesia comienza los preparativos, 3 propuestas de 3 sectores diferentes han surgido para conceder beneficios y rebajas de penas a por lo menos 40.000 condenados y procesados por delitos menores. Por ejemplo, a juicio de algunos juristas, deberían ser hurto, lesiones personales y delitos contra la propiedad, entre otros. El uribismo. La bancada del Partido Centro Democrático, liderada por el expresidente y senador Álvaro Uribe, impulsa un proyecto de ley que tiene como fin conceder una rebaja de la 5ª parte de la pena por una sola vez a los condenados por delitos cometidos antes de la promulgación de la ley propuesta. Esta ley de jubileo la presentaremos con motivo de la anunciada visita de su santidad a Colombia y también para hacer algo de justicia, porque no puede ser que a los cabecillas del terrorismo les den total impunidad y no haya siquiera una rebaja de pena significativa para los presos colombianos. La iniciativa uribista contempla las siguientes exclusiones para el beneficio. El beneficio concedido en esta ley no se otorgará a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, crímenes atroces, corrupción, feminicidio, narcotráfico, violación de niños o cometan un nuevo hecho punible con posterioridad a la vigencia de esta ley. Propuesta de la U. El pasado jueves, el partido de la U, a través de los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti, también radicó su propio proyecto de ley de jubileo. Esta iniciativa concede una rebaja general de penas de una 6ª parte a condenados y sindicados por delitos menores, excluyendo homicidio, delitos sexuales, secuestro, narcotráfico y delitos de lesa humanidad. Asimismo, las personas que están siendo procesadas y que podrán ser sujetos de una condena recibirán una pena menor, de tal suerte que la pena tome un carácter más resocializador que represor, por lo que la persona estará menos tiempo privada de su libertad. El proyecto liderado por Barreras y Benedetti beneficiaría a los condenados y procesados por delitos cometidos antes del 6 de septiembre de 2017. Propuesta del gobierno. El proyecto de ley del gobierno, radicado por el ministro de Justicia Enrique Gil, contempla la rebaja en una 5ª parte de la pena privativa de la libertad. El beneficio aplicaría para los condenados por delitos cometidos antes del 16 de marzo de 2017. Según lo expone la propuesta, esta medida de política criminal no se basa única y exclusivamente en el argumento de la visita del Papa. Fundamentada desde un punto de vista de derecho internacional, de factores humanísticos, y la razón de la venida del Papa no es una razón suficiente, sino una razón convergente. Bajo la iniciativa gubernamental, quedarían excluidos de la rebaja de pena los procesados o condenados por delitos como genocidio, homicidio doloso, desaparición forzada, secuestro extorsivo y terrorismo, entre otros. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes, a ustedes, para que participen de ese tema de hoy en el programa de la noche. ¿Qué opinan de que sean rebajadas las penas de condenados por delitos como respuesta al hacinamiento, a la crisis humanitaria que viven o que sufren muchos presos en Colombia, en las cárceles de Colombia? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y de todo nuestro equipo periodístico, las que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En los estudios de NTN 24 está Francisco Bernate, abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario. También es analista. Bienvenido, profesor Bernate. Bueno, un saludo muy especial, Jefferson, para toda la audiencia y por supuesto para mis compañeros de panel. Muchísimas gracias por invitar. En Bogotá, Colombia, está la senadora y precandidata presidencial María del Rosario Guerra. También es autora de uno de los proyectos de ley que en este momento cursa en el Congreso, la ley del jubileo. Senadora, bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, un saludo para usted, para los compañeros que vamos a estar en el programa y por supuesto para todos los televidentes. También saluda a Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido al programa La Noche. Un saludo muy cordial para todos ustedes allá en la mesa de trabajo, para los televidentes y por supuesto para mis compañeros de panel, el doctor Bernate y la precandidata presidencial. Es un debate que en ese momento se mueve bastante en redes. Voy a comenzar con el doctor Francisco Bernate, que está con nosotros aquí en nuestros estudios. Quiero conocer su opinión como penalista. ¿Usted está de acuerdo o no con que se rebajen las penas de delincuentes que están en este momento en las cárceles
como respuesta a esa grave situación humanitaria que viven estos condenados en las cárceles de Colombia? Digamos que hay dos puntos en lo que dices que claramente es acertado. Primero, las penas en Colombia son demasiado elevadas. Son unas penas inhumanas, desconsideradas, que no cumplen con el fin resocializador que se pretende cumpla el castigo, mucho menos la disuasión, pues eso sí, eso no funciona claramente así. Segundo, hay una crisis humanitaria profunda. Tenemos un hacinamiento carcelario desbordado, tenemos una situación humanitaria que en el caso de la cárcel de La Guajira ya no caben más personas, en el caso de la cárcel de Medellín ya estamos esperando una tragedia. Y se propone ahora una rebaja por cuenta de la venida de su santidad, pero primero una rebaja selectiva. Si el propósito es una cuestión de humanidad, o si se quiere hasta de alguna forma hacer algo porque viene su santidad, pues no hay razón para discriminar. No hay ninguna razón para dejar por fuera a quienes han cometido delitos contra menores, delitos contra la vida. No hay ninguna razón. Y lo segundo, yo quisiera que no tuviésemos que pasar por la venida de su santidad para hacer una reflexión sobre el abuso de la detención preventiva, sobre lo prolongadas que son las condenas en Colombia, sobre la situación que viven nuestros condenados. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto, lo entiendo bien intencionado, obedece a una tradición histórica de Colombia, pero no entiendo por qué dejar por fuera algunos condenados. ¿Y por qué? Mientras se anuncia un descuento de la quinta parte, se propone prisión perpetua para violadores, prisión perpetua para corruptos, aumento de la detención preventiva. No, hay que rebajar las penas, todas, y hay que limitar la detención preventiva. Abogado Bernate, pero ¿no sería un mensaje quizás peligroso para la sociedad? Usted asegura que son penas elevadas, son penas inhumanas, pero ¿no sentirían las víctimas que sus derechos son menos importantes que los de los criminales que fueron los que se salieron del Estado de Derecho y cometieron un delito? No. Los intereses de las víctimas fueron considerados dentro del proceso penal. Ya las personas están condenadas, están presas. Pero les van a rebajar la pena. Les van a rebajar la pena, pero en la quinta parte. Es decir, una persona que está condenada a 50 años va a estarlo a 40. Entonces, la comunidad internacional entiende que las penas por fuera de los 20 años pues ya no cumplen ninguna función. Entonces, yo creo que los derechos de las víctimas se atendieron en su momento y como bien lo dice el proyecto, es una cuestión de humanidad. Es decir, una persona 50 años en una cárcel como la de Riohacha, donde no tienen ni siquiera el espacio para moverse, o en la de Valledupar, sin siquiera tener acceso al agua potable, o en las condiciones que están en la Modelo. O sea, no porque hayan cometido un delito dejan de ser seres humanos, y el Estado colombiano los ha tratado como poco menos que cosas. Entonces, pues, bienvenida a la discusión, pero entonces limitemos la detención preventiva, rebajemos las penas, abramos la mente a opciones diferentes a la cárcel. En el mundo la cárcel ya no se usa. Expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, ¿qué opina usted de la opinión que tiene el doctor Francisco Bernate y también de este debate que estamos planteando el día de hoy? Si deben rebajarse las penas de condenados en las cárceles de Colombia como respuesta a esa crisis humanitaria, a ese hacinamiento que sufren cientos de miles de presos en Colombia. Yo creo que este es un debate muy bienvenido. En el país hay un gran problema. Hay una crisis carcelaria que ya llegó a unos extremos infrahumanos. Uno oír hablar de una cárcel como la del Pedregal, donde está hacinada en más de un 300%, donde dicen que hay pico y placa para poder dormir, donde los presos se pelean el baño para dormir en el baño, a pesar de lo que eso significa, porque tienen un poco más de tiempo, de espacio o de tranquilidad. Yo creo que eso es algo que desborda la macabra escena dantesca del infierno. Estamos llamados como colombianos a corregir un problema y una falta de política carcelaria que no se ve actuar en el país. Hay un segundo problema que tocaba el doctor Bernate y yo comparto. No hay una adecuada política en materia de penas. Aquí cada vez que hay un homicidio grave, todas las soluciones que dan es aumentar la pena, como si esa fuera la manera eficaz de poder combatir la delincuencia. La delincuencia no se combate aumentando las penas, se combate es con que haya certeza en la investigación y en la pena que se imponga.
Ahora, lo que yo sí veo muy oportunista es que se utiliza la venida del Papa para arreglar el problema carcelario a la topa tolondra, desocupando las cárceles. Empecemos porque ninguno de esos proyectos de ley ha pasado por el filtro de un Consejo de Política y Criminal. Esta es una institución que trae la Constitución, que el país la reivindica, y allá es donde deben ir estos proyectos para que no se saque una cosa sin razonamiento, sin hilaridad, sin estudio y sin reflexión. Yo creo que todo esto debe empezar por darle una sindéresis, y es que vaya al Consejo de Política Criminal. En eso acompaña la razón al fiscal general de la Nación. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? ¿Lo que se quiere es desocupar las cárceles, o lo que se quiere es ser dadivosos con un sistema carcelario atascado en 1000 problemas, o como otros políticos han dicho, que es que como se va a liberar a la guerrilla, entonces hay que liberar también a la delincuencia común? Yo creo que esas no son justificaciones. Y con todo respeto, y soy católico y aplaudo la venida del Papa, pero tampoco la venida de su santidad es una justificación para la rebaja de penas. Eso en antaño, cuando la Constitución anterior entronizaba la religión católica como la del país, pero ahora con una libertad de cultos eso no se puede hacer. Eso iría contra la misma Constitución y perdería fundamentos. Si lo que se quiere hacer es por razones humanitarias, tampoco. Yo creo que lo que se haga debe obedecer a una verdadera y real política penitenciaria que el país está muy demorado en establecerla.